muy seguido, a menos que algo salga espectacular o desastrosamente diferente de lo normal, la gran mayoría de las historias de barcos cubren la construcción real del barco, relativamente de manera breve, diciendo que el barco se puso en quilla en cierta fecha y astillero, fue botado y puesto en servicio después, tal vez con algún comentario sobre sus pruebas. Pero ¿qué sucede realmente entre que se ordena un barco y que iza su pabellón por primera vez? Hoy lo averiguaremos, al menos en general. Ahora, hay una advertencia obvia aquí, y es que los procedimientos para barcos más pequeños, como destructores y lanchas torpederas, podían variar, a veces de manera bastante considerable. Y, por supuesto, entre diferentes armadas. También habría diferencias sutiles en el procedimiento de construcción, especialmente hacia el final del periodo de construcción, en cuanto al orden particular en que se podrían realizar los pasos finales. Pero hoy vamos a ver, en términos generales, cómo se habría construido un acorazado pre-dreadnought o dreadnought en un astillero británico. Esto tiene dos ventajas. Tengo documentación extensa sobre cómo se hacía y además sobre la construcción de barcos en astilleros británicos en ese periodo. También implica que obtienes el beneficio extra de saber cómo se construían los barcos japoneses, al menos los buques capitales, en este periodo. En particular la flota de pre-dreadnoughts, así como varios otros barcos, ya sabes, como barcos brasileños o chilenos, o cualquier cantidad de otros barcos. Tiene un toque internacional de todos modos. Así que, para la época de los pre-dreadnoughts, la era del secreto empezaba a aplicarse a todo lo naval. A diferencia de siglos pasados y décadas recientes, antes había seguridad en el lugar para evitar sabotajes. Las capacidades y el tamaño de los buques de guerra próximos podrían discutirse ampliamente en los medios en vez de ser un secreto de Estado. Por orgullo nacional, si no es por otra razón. Además, los acorazados tenían márgenes de carga más estrechos que los barcos mercantes, es decir, la diferencia de desplazamiento entre un acorazado vacío y uno cargado es mucho menor que la de un carguero vacío y uno completamente cargado. Y por supuesto, el efecto en el calado del barco, la velocidad máxima y otras características de rendimiento era mucho más importante. Para un buque de guerra, habría un escrutinio mucho más estricto que se aplicaría durante todo el proceso de construcción en comparación con la construcción de un barco mercante actualmente. En este punto, la construcción de un buque de guerra comenzaría con un aviso que indicaba que todos los extranjeros tienen prohibido acercarse al barco. Y, dependiendo de la ubicación, el astillero durante la construcción, por supuesto, si el astillero era muy grande y estaba produciendo múltiples embarcaciones civiles para muchas naciones diferentes. No podías prohibir la entrada de extranjeros al astillero, salvo que solo construyera buques de guerra o fuera pequeño. En esos casos, sí era posible. Si solo era un barco, podrías tener una barrera o control en la zona de construcción y áreas relacionadas, de lo cual hablaremos después. Se aplicaría la Ley de Secretos Oficiales. Esta fue aprobada por primera vez en 1889 y posteriormente se aprobaría en varias versiones a lo largo del siglo XX. Y eso convirtió la revelación de detalles clave a terceros en un delito penal específico. Se seleccionarían equipos de trabajo y se señalaría que todos los materiales y equipos utilizados en la construcción de este barco debían ser pesados antes de ser instalados. Con esas cifras podrías calcular el peso total, el equilibrio y trimado del barco, ya que sabías dónde estaban ubicados dentro de este. Y en algunos casos, estos pesos realmente dictarían, en parte, cuánto se le pagaría al astillero. Algunos artículos tenían precios fijos, pero otros se vendían por libra o tonelada, según la cantidad. Y en este punto llegarían los planos, que suelen ser muy útiles. El objeto principal era un plano a escala 1,48 del casco y sus líneas, es decir, 1 pulgada por pie. En el lenguaje de la época, estos planos de líneas, junto con varios otros planos, se llevaban a un taller de moldes, que, a pesar de lo que podría parecerle a los modernos, en realidad no es una pequeña y oscura habitación en la parte superior con riesgos significativos para la salud respiratoria. Es un área abovedada, amplia, aireada y bien iluminada, usualmente cerca del techo del edificio, por eso se llama loft. Aquí molde se refiere al objeto que da forma a algo,
no a los crecimientos negros o blancos en las paredes. Cada componente principal que necesitaba ser fabricado, el casco, la placa de la cubierta que debía ser martillada hasta darle forma, y cada marco y viga que debía ser doblada a un conjunto particular de curvas, se traducía del plano a un boceto a tamaño real hecho con tiza en el piso del loft. Esto se hacía solo para la mitad del barco, ya que suelen ser simétricos de proa a popa. Así que cualquier cosa que hicieras para un lado, simplemente la volteabas y bueno, ahora también tienes el otro lado. Y cada componente así dibujado tendría entonces una plantilla de madera hecha usando el contorno de tiza como el plano a escala real para la plantilla. Después se retiraba la plantilla y el componente se fabricaba con forma y dimensiones exactas. Esto no había cambiado mucho desde la era de la vela, salvo que ahora las plantillas se usaban para fabricar componentes de acero en vez de madera. Al mismo tiempo, los mismos planos a escala 1:48 se usaban para construir un modelo de madera del barco. Solo un lado de esto haría que los planos 2D sean un objeto 3D. Por primera vez, este modelo de madera a la mitad tendrá la misma escala que los planos, 1:48. Y eso luego se usaría para determinar la manera más eficiente de colocar las planchas del casco, idealmente minimizando las formas y curvas tridimensionales complejas para cada plancha. Mientras tanto, en la grada que se había preseleccionado para el barco con base en las estimaciones del diseñador sobre las dimensiones y el tamaño, se estarían haciendo revisiones finales en detalles como la pendiente exacta de la grada. En barcos grandes se usaba una proporción de 1:19. Si era significativamente mayor, se corría el riesgo de que el barco se lanzara por sí solo a mitad de la construcción. Si era significativamente menor, el barco podría negarse a moverse por completo. También era necesario conocer el ángulo preciso para asegurar que, al bajar los marcos con la grúa, pudieran inclinarse exactamente en la cantidad correcta, para que realmente quedaran perpendiculares a la línea de la quilla, que por supuesto en este punto normalmente seguiría la grada, y si no era así, entonces cualquier diferencia entre la línea de la quilla y el ángulo de la grada también tendría que ser registrada. Para asegurar que los marcos y otros estuvieran bien alineados, con esto listo, se colocaban los bloques y el forro de la quilla, seguido de la viga real que formaba la parte principal de la quilla. Estos bloques mantenían la quilla separada de la grada, permitiendo trabajar debajo del barco durante su construcción y dejando espacio para la futura cuna de lanzamiento. Según el astillero, la altura de los bloques de la quilla variaba, pero normalmente era de 1,20 m, con una diferencia de unos 15 centímetros. Si es menos que esto, las condiciones bajo el barco serían incómodas y podría engancharse más fácilmente al salir. Y ten en cuenta que estos son en su mayoría bloques de madera, podrían tener suficiente juego como para hacer que toda la estructura sea bastante inestable. En mal clima, vientos fuertes o en Japón, terremotos, algo de acero se moldearía ahí, y luego, en el sitio, se enviarían otros moldes de madera a las acerías contratadas. Y en algunos casos, los astilleros tenían sus propias acerías anexas, ya sea porque eran lo suficientemente grandes para haberlas construido o si una industria había surgido de la otra, es decir, un astillero decidió tener su propia acería, o quizá una acería incursionó en la construcción naval. Cada pieza de acero recibía el acabado final en el sitio y se marcaba varias veces. Habría indicadores numéricos que mostraban si era un componente de babor o estribor, y dónde era necesario perforar o punzonar los agujeros para los remaches y qué tan grandes debían ser esos agujeros, así como cualquier otra información que consideraran útil. Estas piezas de acero luego iban a lo que se conocía como el cobertizo del plantador, que de nuevo no estaba lleno de vegetación, sino más bien de equipo industrial pesado. Aquí, las piezas prefabricadas traídas de otro lugar recibían el recorte final y se les hacían los agujeros para los remaches. El punzonado se usaba para placas delgadas de acero regular, como las que se podían encontrar en el casco, y los marcos más gruesos o piezas de acero de alta resistencia se perforaban. El acero que se moldeaba en el lugar se formaba en el taller de modelado, calentándolo y doblándolo según fuera necesario. Cuando era posible, las placas más delgadas se moldeaban por laminado en frío, porque era más rápido, barato y menos complejo.
Pero, por supuesto, todo esto variaría dependiendo de lo que estuvieras fabricando y en qué parte del barco se iba a colocar. Las marcas necesarias tras esta etapa se volverían a aplicar con pintura y pequeños ferrocarriles. Impulsados por humanos, animales o motores de vapor, se usaban para transportar los componentes de acero terminados a la grada, pues pesaban bastante. Aquí verías muchas grúas Derrick temporales de madera usadas para mover la mayoría de las piezas de acero. Aquí y allá también podrías encontrar algunas grúas de acero más grandes, aunque todavía móviles. El número de grúas de acero creció de 1890 a 1950 al aumentar el tamaño y peso de los barcos. Sin importar el método de elevación, luego se usarían pernos para fijar el acero a las piezas ya colocadas y entonces podría iniciar el remachado. Los pernos se reemplazarían por remaches tras instalar suficientes remaches adicionales. En la era pre-Dreadnought, los remaches calientes se arrojaban a los trabajadores, quienes los colocaban con tenazas y los martillaban para fijarlos. Normalmente, ese aspecto en particular involucraba a 3 hombres. Uno era el receptor, quien colocaba el remache, y 2 más que lo martillaban mientras el receptor sostenía el remache en su lugar, al menos hasta que quedara bien asentado. 2 hombres martillaban por 2 razones. Primero porque era más rápido y segundo porque el remache, por supuesto, se iba enfriando, así que de cualquier manera tenías una especie de límite de tiempo material. Cada equipo de remachado solía tener 2 hombres más. Un hombre, normalmente un chico o un aprendiz, estaría calentando los remaches en un horno portátil y sería responsable de lanzárselos al receptor. El quinto hombre estaría al otro lado de lo que se martillara, ya fuera una placa, un marco, etc. Él usaría equipo pesado como tope para que el remache tomara forma en ambos lados a la vez. Con el tiempo, los martillos neumáticos sustituyeron poco a poco a los 2 hombres que martillaban a mano, ahorrando algo de mano de obra. Sin embargo, también creció la complejidad, pues los martillos neumáticos requerían compresores de aire y otros equipos cercanos para operar. Hacia el final del período de entreguerras, con la llegada de los acorazados clase Rey Jorge V, también se empezó a soldar, pero la soldadura realmente se adoptó, al menos en la construcción de acorazados británicos, algo tarde en comparación con su uso en destructores y cruceros. A medida que la forma básica del barco iba tomando forma, también lo hacía el andamiaje de madera improvisado que se colocaba para permitir que las cuadrillas de trabajo accedieran a la parte del barco en la que se estuviera trabajando en ese momento, y a menudo podía reconfigurarse en el lugar a medida que el barco seguía aumentando de tamaño. Los marcos, mamparos, planchas y cubiertas solían construirse en un año, aunque para barcos más grandes al final del período podía tomar algo más. Luego se dejaban grandes aberturas en varias cubiertas, lo que permitía la posterior instalación de equipo pesado como el armamento y la maquinaria del barco. A veces, estas podían ser aberturas permanentes, es decir, se recubrían con planchas más tarde, pero estaban diseñadas específicamente para que esas planchas pudieran quitarse de nuevo. Y a veces, eso solo era un área que permitía el acceso a los espacios de maquinaria, pero luego se recubría con planchas de manera que se esperaba fuera permanente, y si por alguna razón necesitabas entrar ahí, sería mucho más difícil abrirte paso cortando. También se tomarían plantillas del revestimiento exterior ya terminado, lo que ayudaría a definir la forma final de cualquier placa de blindaje a colocar. Durante este proceso se instalarían elementos grandes fundidos o forjados que no podían colocarse tras la botadura, cosas como los postes del timón, los soportes del eje de la hélice, los propios ejes de la hélice, al menos desde los soportes de empuje hasta el extremo, soportes para barbetas, maquinaria de propulsión pesada y usualmente las hélices, y todo blindaje interno que no pudiera instalarse cuando el barco estuviera más avanzado en su construcción. Mamparos blindados transversales cerraban los extremos de la ciudadela y parte del blindaje de la cubierta, según su ubicación y el esquema de blindaje usado. A veces también se instalaban partes de la maquinaria de propulsión del barco. Para aclarar, normalmente no se instala maquinaria del barco en esta etapa de construcción, pero si se hiciera, las calderas suelen colocarse antes de la botadura, si es que se instala alguna.
pero la cantidad de maquinaria que se instalaba en este punto dependía nuevamente del tamaño del barco, pero también especialmente del tipo de maquinaria que se estuviera utilizando. Las turbinas, por ejemplo, son individualmente mucho más pequeñas y ligeras y por lo tanto más fáciles de instalar después que los motores de triple expansión vertical. Sin embargo, instalar una turbina ahora afectaría menos la masa total del barco que un conjunto mucho mayor de motores de triple expansión vertical. Lo que definitivamente no se iba a instalar en este momento era la superestructura, el armamento y cualquier blindaje que pudiera instalarse en el proceso de equipamiento después del lanzamiento. Esto significa que al ver fotos de acorazados botados, frecuentemente notarás huecos en los costados donde después se colocaría el blindaje. Esto, sobre todo cerca del cinturón principal, expone la capa de teca o madera similar, que servía de amortiguador y revestimiento contra fragmentos en muchos buques capitales, incluso hasta el siglo XX. El barco ya casi llega al lanzamiento. Ahora, para esto necesitaba ser probado para verificar su hermeticidad, porque bueno, si no era hermético y lo lanzabas, eso era básicamente un viaje directo y sin retorno. Como el agua estaba lejos, no podías probarlo antes sumergiéndolo, ese era el objetivo del lanzamiento. En vez de eso, usarías un método inverso. Llenarían los compartimentos exteriores con agua y luego monitorearían el revestimiento exterior y mamparos interiores relevantes para detectar fugas. Llenarías un compartimento y luego lo drenarías. Si hubiera una fuga, tomarías las medidas correctivas necesarias y, por obvias razones, lo ideal es hacer estas pruebas en clima seco. Suponiendo que todo hubiera salido bien, el casco podría entonces ser pintado y la cuna de lanzamiento general podría construirse a su alrededor. Esto reemplazó las estructuras de andamios. Los diversos componentes que estoy llamando colectivamente una cuna de lanzamiento estarían específicamente moldeados al casco en cuestión. Ahora, muchos astilleros solían tener algunos marcos de madera pesada de uso general para varios lanzamientos, pero lo que sucedía era que se deslizaban en su lugar y luego se podían unir maderas específicamente moldeadas a esos marcos. Estos componentes tenían 4 formas principales. Había un marco de madera pesada en la proa y otro marco de madera pesada en la popa. Se usaban para soportar el peso de esas áreas del barco, pues eran más finas y ligeras que la parte central al quitar los soportes generales. Esto también era bastante crítico porque la popa, por supuesto, recibiría la mayor fuerza del impacto cuando tocara el agua, ya que esa sería la primera parte que tocaría el agua. Y luego, cuando la popa y el resto del barco empezaban a flotar, en cierto momento, gran parte del peso del barco recaería brevemente sobre la proa, ya que seguiría en contacto con la tierra. El casco giraría sobre ese punto para nivelarse gradualmente. Luego habría rampas de madera, llamadas vías de lanzamiento, colocadas a los lados del barco entre las dos estructuras pesadas, y entre ellas y el casco estarían las vías deslizantes. También habría vías deslizantes sobre las rampas o de tierra. Las vías deslizantes, como su nombre lo indica, estarían cubiertas abundantemente de grasa y sebo, tanto entre ellas y el casco como entre ellas y las rampas de lanzamiento o vías de tierra. Con todo listo, se retiraban los bloques de quilla y soportes hasta que el barco quedaba sobre la grada. A través de estas diversas piezas de armazón de madera, con una fricción mínima, solo quedaban un par de bloques o soportes en su lugar, los cuales impedían que el barco se moviera. Cables gruesos o alambres atados a pesas, así como cadenas pesadas, se instalaban temporalmente sujetos al barco para proporcionar cierto grado de fricción a medida que comenzaban a soltarse. Esto buscaba reducir el impulso del barco al tocar el agua. Cuando llegaba el momento del lanzamiento, al principio algunos hombres muy valientes y después, gatos neumáticos o hidráulicos, o algún tipo de vehículo de remolque, sacaban los bloques o soportes que mantenían todo en su lugar y el barco comenzaba a deslizarse. Al entrar al agua, los elementos de madera de la estructura de lanzamiento flotaban y podían recuperarse, pero era esencial que el barco se detuviera pronto por varias razones. Primero, porque muchos astilleros estaban en aguas bastante confinadas, como ríos, y un barco chocaría contra la orilla opuesta mucho antes de perder impulso si no tuvieras esas cadenas de arrastre puestas.
En segundo lugar, incluso si estuvieras lanzando en un área con mucha más agua abierta, como un puerto, y por lo tanto se pudiera permitir una mayor distancia de recorrido, tienes que recordar que este casco está mecánicamente muerto. No tiene potencia, no tiene dirección, es solo un peso muerto, y por supuesto, las áreas de agua más abierta, como los puertos, generalmente significan que hay algún tipo de tráfico marítimo activo. Como el casco debe ser remolcado y llevado a su destino, debes planearlo bien. Lo último que quieres es que un acorazado a medio construir salga disparado, digamos, al puerto de Portsmouth y siga avanzando alegremente hasta chocar con algunos de los barcos locales. Luego se aleja suavemente con la corriente antes de que los remolcadores lo alcancen. Déjame decirte, ningún remolcador estará justo detrás de un acorazado en lanzamiento, no se aprecian sus vidas. Era importante regular la cantidad y tipo de grasa, sebo u otro lubricante usado, pues algunos tenían distintas temperaturas de congelación, y lo último que querías era que todo quedara congelado a los bloques si el clima resultaba ser especialmente frío. Pero también en cuanto a la cantidad, algo que el USS Nueva Jersey descubriría por las malas cuando alguien fue un poco demasiado generoso con la manteca al momento de su botadura. Una vez que el casco estaba en el agua y bajo el control del remolcador, las cadenas y cables que se habían usado para anclarlo al suelo podían desconectarse y entonces el barco podía ser llevado para su equipamiento. Antes de 1904 en el Reino Unido, esto solo podía hacerse por decreto en un astillero real. Esto era un vestigio de cuando el gobierno temía que empresas privadas tuvieran mucha artillería pesada. Pero en 1903-1904 había mucha construcción. Y teniendo en cuenta que los astilleros reales también estaban en proceso de construir barcos ellos mismos, había una enorme acumulación de barcos a medio terminar, esperando a que quedaran libres los muelles de equipamiento. Ahora, eso obviamente no era lo ideal, y entonces alguien se dio cuenta de que tomar y reutilizar unos cientos de cañones de 1824 o de 32 libras era relativamente sencillo para alguien especialmente rebelde o que planeaba una gran incursión. Un cañón de 12 pulgadas que pesaba toneladas y requería mecanismos especializados de carga y elevación, por sí solo era solo un cilindro de metal inútil. Además, también costaba bastante pagar el seguro y los barcos remolcadores que se necesitaban para mover los cascos de barcos incompletos de manera segura a lo largo de la costa del Reino Unido hasta los astilleros reales. Como era más rápido, barato y seguro equipar los barcos en el astillero de construcción, si éste tenía lo necesario, la mayoría ahora se equipa en el mismo lugar donde se construyeron. Sin embargo, el proceso principal no cambió, solo que ya no había un viaje peligroso. También cabe señalar, creo yo, que otra razón por la que se suponía que los astilleros reales debían ser el único lugar donde se podía equipar un barco era cierto grado de proteccionismo en eso. En épocas de menos financiamiento, si tenías que hacer trabajos en los astilleros reales, al menos en parte, eso significaba que esos astilleros podían mantenerse activos y conservar una fuerza laboral capacitada. A finales del siglo XIX y principios del XX, la carga de trabajo no era un problema. El proceso de equipamiento ahora tomaba dos formas principales, que llamaré el proceso general de equipamiento y el proceso de equipamiento pesado, aunque en términos de la época simplemente se le llamaba equipamiento. El equipamiento general implica enjambres de obreros de Merck instalando los accesorios internos del barco. A veces, mamparos ligeros dividen compartimentos grandes como áreas de alojamiento, además de la instalación de muebles, plomería, electricidad, puertas y escotillas. Solo se hacía lo esencial para mantener el barco a prueba de agua, colocando madera o linóleo donde era necesario, instalando equipo de cocina, ventiladores, conductos, herramientas del taller, anclas, cadenas, cables, botes, plumas, grúas pequeñas, etc. Y cosas como estas. Todo eso generalmente se hacía solo con fuerza muscular y ocasionalmente con la ayuda de algunas pequeñas grúas. Y para el equipo pesado necesitabas grúas muy grandes. Esto iniciaba con la instalación de la maquinaria pesada pendiente de la construcción. Calderas, motores, generadores de respaldo, motores de dirección, tuberías para conectarlos y bombas para mover el agua entre calderas.
Todo eso tenía que ser colocado a través de los huecos que se habían dejado en las planchas de la cubierta. Luego, esos huecos podían ser sellados. Después seguiría construir la superestructura, el puente, chimeneas, torre de mando, mástiles y similares. Mucho de eso, obviamente, tendría que ser traído con grúas de gran capacidad y debía hacerse en un orden bastante específico para mantener el equilibrio general y el trimado del barco. Mientras eso ocurría en la zona central del barco, también se instalaría el armamento secundario, iniciando antes de colocar los principales elementos de la superestructura central. Si la batería secundaria era antigua en casamatas, ella y sus montacargas solían instalarse antes de iniciar la superestructura, ya que la cubierta superior necesitaría ser revestida para permitir que los trabajadores instalaran las diferentes estructuras superiores, y por supuesto para que se pudiera colocar la cubierta de teca. Todo eso estaba sobre las casamatas. En barcos posteriores, los montacargas de municiones y a veces las barbetas podían instalarse desde el inicio. La instalación de los cañones y torretas se realizaría tras la mayor parte de la superestructura, pues los cañones secundarios estaban sobre la cubierta superior. No hay problema con el revestimiento en esa parte del barco. Podrían estorbar el trabajo en las superestructuras si se instalan primero, solo por estar ahí. El último trabajo realmente grande sería, por supuesto, la instalación de la batería principal del barco. La barbeta se bajaría en su lugar por secciones. De nuevo, algunos elementos de esto podrían haberse instalado durante la construcción en la grada, pero no siempre, y cuando se hacía, normalmente solo era la carcasa exterior, sin incluir las placas de blindaje pesado. Una vez que esto estaba en su lugar, se podían instalar los elevadores de municiones, la vía de rodillos y otros sistemas. Los mamparos que sostenían la vía de rodillos eran muy complejos y su procedimiento sumamente delicado, porque se necesitaba una fresadora niveladora gigante, o fresadora según tu acento, o cepillo si quieres ser técnico. Debía bajarse con una grúa a la barbeta para mecanizar la batería de cañones de forma nivelada y lisa, lo que implicaba que el barco estuviera equilibrado y estacionario, porque no solo la torreta necesitaba estar sobre una superficie perfectamente nivelada para girar correctamente, sino que esa superficie también tenía que estar alineada entre sí. La torreta de la batería principal, el sistema de control de tiro, la base del telémetro y el punto de referencia central desde el cual se harían todos los cálculos para el control de tiro. Una vez hecho eso, se podía colocar la vía de rodamiento y luego insertar la base de la torreta encima de ella. Si te equivocabas, la torreta rotaría mal y afectaría negativamente tu artillería. También el equilibrio del barco y preocupantes fluctuaciones de energía en la propulsión. Si te equivocabas gravemente, la torreta no giraría tras instalar y comprobar que giraba bien. Se podían instalar los cañones principales y, por supuesto, también había que colocar las monturas de los cañones, y todo esto normalmente se hacía. Mientras se construían los laterales de la torreta, también se instalaban otros equipos grandes como los telémetros. Básicamente, cualquier cosa que no pudiera pasar por una escotilla también se instalaba en este momento, y luego se colocaban y aseguraban las placas del techo de la torreta. Estas se atornillaban de manera que pudieran retirarse relativamente fácil y luego levantarse cuando fuera necesario reemplazar los cañones. Cabe señalar que las torretas de los cañones se ensamblaron, probaron y revisaron en los fosos de cañones de la fundición de armas. Antes de ser parcialmente ensambladas y revisadas en el astillero, luego desarmadas y revisadas nuevamente. Una vez que realmente se habían instalado, en todas las etapas del equipamiento, varios componentes del equipo serían probados, ajustados y luego vueltos a probar o reparados según fuera necesario en el momento de la instalación. Y potencialmente varias veces más si podían ser operados, configurados y revisados por separado, pero también eran parte de un sistema mayor, que quizá requeriría revisión tras instalar otros componentes. Por ejemplo, un motor de cabrestante podía ser probado para ver si funcionaba en cuanto lo instalabas, pero luego podrías hacerlo funcionar. Una vez, se instalaba el cilindro del cabrestante para revisar conexiones y garantizar que girara libremente. Y luego, una vez que la cadena y el ancla estaban sujetas y conectadas al cabrestante, luego podrías probar todo el sistema y después podrías probarlo de nuevo durante ejercicios que involucraran varias secciones de anclaje, todas funcionando al mismo tiempo.
Luego llegó el momento de poner en marcha el barco. Las pruebas de maquinaria variaban según el barco y el fabricante. Pero las pruebas principales, suponiendo que el barco no fuera a ser enviado de inmediato al frente, consistirían en 6 elementos separados, como sigue. Una prueba en el muelle sería encender la maquinaria con el barco aún amarrado, solo para verificar que todo funcionara y nada explotara enseguida. En segundo lugar, tendrías la primera prueba de mar. Esto probaba todo y aseguraba que funcionara, poniendo el barco en marcha. El barco operaría a diferentes niveles de potencia, incluyendo una breve corrida a máxima potencia. En tercer lugar, habría una prueba de 30 horas llevando el barco a su velocidad de crucero planificada y manteniéndola casi toda la prueba. Esto permitiría evaluar detalladamente el consumo de combustible del barco y su alcance frente a lo planificado, además de evaluar si las revoluciones por minuto planificadas para ciertas velocidades eran precisas y ajustarlas si era necesario. En cuarto lugar estaban las pruebas de milla medida. Esto implicaría poner el barco en distintos niveles de potencia: media adelante, crucero, máxima y sobrecarga, y después entrar a un tramo de mar de una milla medida. Al estar cómodos a ese nivel, iniciaban su recorrido unas millas antes, desde la boya de inicio hasta la meta. La boya servía para medir la velocidad del barco, que luego debía regresar y repetir el trayecto en sentido contrario. Se tomaba un promedio entre los dos recorridos, lo que compensaba los posibles efectos del viento y la marea. La quinta sería una prueba a máxima potencia, donde el barco se mantenía durante 8 horas a toda potencia para asegurarse de que nada se rompiera durante un recorrido prolongado a alta velocidad. Y la sexta sería la prueba de aceptación. Esta sería una prueba final, que incluía una corrida a máxima potencia y terminaba con la Armada aceptando formalmente el barco en su servicio. Esto podría ser un viaje de ida y vuelta a su muelle, o salir hacia una base naval donde el barco estaría al inicio de su servicio activo, dependiendo las circunstancias. Otras pruebas menores, como arrancar y operar la maquinaria auxiliar, retroceder el barco y similares, se alternarían con las principales. Este proceso puede tardar meses. Como después de cada viaje, la responsabilidad de arreglar cualquier falla, rotura o simplemente ajustar detalles seguía siendo responsabilidad del astillero que construyó la embarcación. Si no presentaban una embarcación funcional, recibirían sanciones importantes. A diferencia de los destructores, que debían cumplir con una velocidad mínima, los acorazados solían construirse según las especificaciones precisas del almirantazgo. Mientras que, esencialmente, cuanto más pequeña era la nave, más libertad tenía el astillero para interpretar los planos. Se creía que el almirantazgo había calculado bien peso, potencia y forma del casco en los buques capitales, por lo que el constructor solo debía probar que el barco generaba la potencia requerida. Mientras la potencia llegara a las hélices, cualquier cambio de velocidad respecto a la de diseño, salvo que el barco estuviera claramente sobreconstruido o mal equilibrado según las especificaciones, era responsabilidad de la Marina. O potencialmente una ventaja, dependiendo de si el barco, por supuesto, era más rápido o más lento en comparación con su velocidad objetivo. La Marina Real destacaba por prácticas distintas a otras marinas en este aspecto. Un constructor podía recibir pagos, bonificaciones o penalizaciones según si un buque capital superaba o no la velocidad de diseño. Esto explica las circunstancias específicas de las pruebas de algunos barcos, especialmente los cruceros de batalla de la Marina Imperial Alemana y, en parte, los buques capitales de los marineros de la región. Tras estas pruebas básicas, el barco era aceptado en servicio naval, comisionado y se unía a la flota para seguir preparándose y realizar más pruebas. Esto implicaría más pruebas de maquinaria, prácticas de artillería y cosas por el estilo, pero normalmente esto era más para que la nueva tripulación se acostumbrara a operar el barco, en lugar de verificar que el barco funcionara en primer lugar. Ahora, por supuesto, en tiempos de guerra podrías haber acortado severamente o incluso saltado las fases de prueba, tal vez también con la tripulación subiendo a bordo mucho antes durante el proceso de equipamiento. E incluso en tiempos de paz,
Algunas pruebas que normalmente se harían después de la puesta en servicio podrían terminar haciéndose antes de la puesta en servicio, especialmente cuando se trataba de embarcaciones experimentales. En resumen, esto fue un repaso general del proceso de construcción, equipamiento y puesta en servicio de un gran buque de guerra en astilleros británicos entre 1890 y 1950. Si aún no lo has hecho, te recomiendo conseguir Los constructores de acorazados de Ian Johnston e Ian Buxton. Si este video te pareció interesante, ese libro detalla mucho más sobre este y otros procesos del diseño, construcción y puesta en servicio de buques capitales en este periodo. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.